Es la España del Renacimiento que nace, y esa España del Renacimiento está recuperando de los pueblos musulmanes las obras de Aristóteles, las obras de Platón, todo el pensamiento griego, todo el pensamiento latino, que había sido perdido por entonces por el mundo europeo. ¿Y acá qué cosa es lo que tenemos? Exactamente la misma figura, pero con las limitaciones que tiene este continente en ese momento de su historia. No existe un imperio andino, lo que existe es un recién formado sistema de dominio que comprende más de 75 pueblos distintos, con idiomas distintos, tradiciones distintas, divinidades distintas, sistemas políticos distintos. Están recién en procesamiento por parte del imperio de los incas, por parte de los quechuas. Pero ese procesamiento no ha avanzado lo suficiente. Todavía, pasados 50, 60 y 70 años después de la conquista, cacicazgos como los de Junín, cacicazgos como los del norte, están reclamando al virreinato que se les pague las deudas contraídas por préstamos hechos de los silos de alimentos a los ejércitos españoles en avance en dirección al Cusco, con apoyo de todos los reinos del norte. Primera consecuencia que debemos extraer. Aquí los pueblos que se unieron no fueron dos grandes dinosaurios unificados, homogéneos, que quisieron devorarse el uno al otro. Fueron multitudes de pueblos que se desplazaron de un lugar a otro lugar. Y esto fue recíproco. Como lo sabemos hoy día, los contactos del mundo español con el mundo africano, por ejemplo, el imperio musulmán de Mali, que hoy día ya no es imperio, pero sino que se encuentra en guerra civil crónica, los reinos y dominios bereberes del norte de África, el mundo del Yemen fueron sumamente estrechos, y no solamente fueron estrechos en el exterior de la península, sino fueron estrechos en el interior de la península. En resumidas cuentas, la civilización española no era una civilización europea, era una civilización síntesis. Y esa síntesis se expresaba en la manera como convivían dentro de la península los moros, los judíos y los cristianos. Arguedas tuvo esa visión y esa intuición y comenzó a revisar completamente toda la doctrina antropológica acerca de la conquista antes de morir. Por desgracia no llegó a hacer la publicación que nosotros esperábamos. ¿Qué cosa era lo que estaba descubriendo Arguedas? Estaba descubriendo que buena parte de las costumbres que atribuimos al indio eran en realidad costumbres españolas del siglo XVIII, congeladas en el siglo XVIII. Que los trajes típicos regionales que atribuimos al indio son los restos de trajes típicos regionales españoles después de la conquista. Que buena parte de la música folclórica que recogíamos era el producto de una adecuación de ritmos y melodías procedentes de la península y procedentes de Canarias. ¿Cuántos de nosotros saben que Palmero sube a la palma es una canción canaria y no es una canción norteña? ¿Cuántos han hecho el esfuerzo de comparar los bailes folclóricos serranos con los bailes folclóricos del interior de la España contemporánea y los trajes que se usan? ¿Fue un encuentro de civilizaciones antagónicas o fue una fusión, un comienzo de fusión entre civilizaciones que sí tenían semejanzas, que sí tenían aspectos identitarios que las hacían compatibles y complementarias entre sí? Gracias a esto fue posible el Imperio Peruano Sudamericano. Y el Imperio Peruano Sudamericano sabemos que duró bastante más que el Imperio Incaico. Duró hasta el momento de la independencia y no comenzó a desmoronarse, sino cuando
el último inca, Tupac Amaru, denunció el pacto que había celebrado sus antepasados con Pizarro, el pacto de transferencia desde Zaire y Túpac a la corona española del título de Inca del Perú. Y de esto quedan pruebas y manifestaciones en las iglesias de la sierra, en aquellas en donde todavía se conservan esos inmensos cuadros genealógicos en las paredes, en donde comienza la secuencia de los incas con Manco Cápac, pero termina con Felipe V o con los reyes posteriores. Felipe V, Inca del Perú, es uno de sus títulos. Pero claro, con Felipe V se inauguran los Borbones. Y con los Borbones se inaugura también una nueva manera de concebir la presencia imperial fuera de los territorios españoles. Se inaugura un proceso que, dominado por el ascenso de los capitales, busca la homogenización de los mercados y la homogenización del abastecimiento ultramarino de mercados. Y esto cambia completamente las condiciones del proceso político y social de la nación. Y estas condiciones nuevas ya no son aquellas que han concedido privilegios a los caciques y títulos de nobleza y escudos de armas, que los encontramos todavía por todas las ciudades de la sierra. No han sido aquellos que han quechuificado al Perú, porque de los 70 y tantos lenguajes que se hablan en el momento de la conquista, poco a poco el Perú se va unificando lingüísticamente, y no en base al castellano, sino en base a dos lenguajes que han sido los que han sobrevivido, el quechua y el aymara. Vehículos de la difusión del quechua y el aymara, las instituciones del virreinato. Y es un Perú virreinal el que se abre paso hacia la independencia. Y ese Perú virreinal se encuentra con nuevas condiciones de la economía, de la vida política, de la vida social, de la vida ideológica del tiempo que le toca. Aquí, y ya me están haciendo señales de que debo darle fin a este diálogo, aquí nosotros nos encontramos con un hecho particularmente interesante. La entrada en su primer confrontamiento y contraste entre dos modos de vivir y dos civilizaciones. Una de las dos civilizaciones ha cambiado y no es la nuestra, es la española. Ese cambio se ha producido con el tránsito de la Casa de Austria a la Casa de Borbón y con el ingreso de un nuevo sistema económico que privilegia el litoral y que comienza aceleradamente a abandonar el interior del país. Surge el verdadero contraste que existe en nuestro pueblo, el contraste entre lo rural y lo urbano, entre lo rural y lo metropolitano. Y aquí sí nosotros podemos encontrar un criterio de identificación, porque tanto en el Perú como en cualquier país europeo del día de hoy, como en cualquier país africano o asiático del día de hoy, existe el mismo antagonismo entre dos formas de cultura cuyo enfrentamiento ha sido privilegiado por la economía contemporánea del mundo occidental. El mundo rural y el mundo urbano metropolitano. Y es aquí donde quiero dejar la cosa para una reflexión. Pensemos bien hacia dónde se da el contraste más vigente en nuestra época en este territorio del Perú, que ha sido recortado hasta quedar reducido a una mínima fracción de lo que fue. Si se encuentra en el enfrentamiento de las razas y nacionalidades internas al país, o si se encuentra en el enfrentamiento entre dos maneras de percibir el mundo, la manera rural y la manera metropolitana. Gracias. La tercera intervención en este diálogo corresponde al señor general Danilo Guevara Segarra,
quien ocupó el cargo de jefe del Estado Mayor General de la Policía Nacional del Perú y fue jefe del Comité de Asesores del Ministro del Interior. El general Guevara es miembro de número del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú. Obtuvo el primer lugar de la primera promoción de la Maestría de Gobernabilidad del Instituto de Gobierno de esta Casa de Estudios, la Universidad de San Martín de Porres. Ha seguido estudios en el Instituto de Altos Estudios Policiales, la Escuela Superior de Policía y el Programa de Alta Dirección de la Universidad de Piura. El general es actualmente docente en esta universidad, donde dicta el curso de Realidad Nacional en Estudios Generales y es asimismo docente en el Instituto de Altos Estudios Policiales. Se desempeña asimismo como consultor de empresas. General. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor licenciado Daniel Valera, decano de la Facultad de Ciencias Administrativas y representante del señor rector de nuestra universidad, señores decanos, señor director ejecutivo de Cátedra Perú, doctor Hugo Guerra, apreciados y respetados profesores Max Hernández, Fernando Fuenzalida, señoras y señores. En primer término, quiero agradecer muy de veras a mi amigo el doctor Hugo Guerra por haber tenido la gentileza de invitarme a participar en esta mesa. Y este agradecimiento tiene una doble dimensión. Primero, por el hecho de compartir este escenario, este foro, con personalidades tan eminentes e ilustradas como el doctor Hernández y el doctor Fuenzalida. Y en segundo término, porque coincide justamente con una preocupación académica que estamos desarrollando justamente el día de hoy en la facultad, en el programa de estudios generales, porque ciertamente el día de hoy nos tocaba tratar y estábamos tratando el tema de la identidad nacional. Yo les agradezco a todos ustedes por el favor que me han hecho de aceptar a mis alumnos en este escenario y me comprometo con este fin de mesa a invitarles un café porque con los saberes que ustedes me están ahorrando me voy a sentir muy placentero de poderles hacer este convite. ¿Qué significa ser peruano hoy en día? Es una pregunta que nos ha conducido a interrogarnos necesariamente qué es ser peruano en el ayer. ¿Qué significará ser peruano en el futuro? Es algo que, a tenor de lo que decía Hegel, es una pregunta que no debe ser formulada en un círculo académico. Revisar la historia para poder reconocer nuestras identidades es un ejercicio necesario que hoy día ha sido desarrollado con real brillantez por Max Hernández y Fernando Fuenzalida, que nos han llevado en un recorrido apretado por estos entramados caminos de nuestra identidad hacia atrás. Hemos recorrido y hemos encontrado en efecto que mucha de la cultura que define nuestra identidad se remonta pues a Isabel, se remonta a Fernando de Aragón, se remonta ciertamente a los omeyas, a los nazarís, ¿no es cierto?, que gobernaron nada más ni nada menos que 800 años la península ibérica. Empezando por la mazamorra. Pero ciertamente, y nos remonta a Boabdil, a su llanto sobre esta Córdoba entregada, ¿no es cierto? Nos remonta también a esas naciones que en suma conformaron lo que más tarde llamaríamos indebidamente, bajo la inspiración de nuestros pensadores franceses, el imperio socialista de los incas, un imperio que por cierto es inexistente. De cualquier modo, creo que hoy día estamos en un presente y creo de que la globalización define una sociedad diferente y por ende también define identidades diferentes. Creo que podríamos concluir diciendo finalmente, o en este tramo, de que es pertinente recusar y cuestionar esa famosa expresión de que todo tiempo pasado fue mejor, pues a pesar de los enormes problemas que nos agobian el día de hoy, indudablemente nuestro presente es bastante mejor que nuestro pasado. Recordemos que la sociedad urbana de antaño discurría en medio de un orden parroquial que de cuando en cuando se veía perturbado por movimientos levantiscos que insurgían para mantener un sistema social
dominado por el señuelo de las apariencias.